sexto taller que hacemos en el marco del Datathon. Este va a ser un taller de un caso aplicado de cómo los datos pueden servir para un sector concreto, en este caso de la apicultura. Vamos a tener dos invitados. Por una parte va a intervenir Fernando Calatayud, de Servicios Técnicos de Agrupación de Defensa Sanitaria y Apícola, APIATS, que es una agrupación de defensa sanitaria apícola, y nos contará un poco la problemática que existe en el sector apícola y cómo el análisis de datos que proviene de imágenes puede ayudar al sector. Nos hará una breve presentación y después ya el taller real lo dará Juan Luis Hernández García, que es un data scientist que está trabajando actualmente en Intelia. Él es titulado en Ingeniería Informática por la Politécnica de Valencia y actualmente está haciendo un máster de Data Analytics para empresas en la Escuela de Empresarios de Valencia y haciendo también prácticas de Data Science. Así que, como es un día un poco especial y dada la gente que tenemos, vamos a ir muy directos a aquello que interesa, y ya cuando quiera Fernando puede comenzar la presentación de la problemática. Vale, ya se está viendo la presentación compartida. Cuando quieras. Ahora. Ahora ya se te oye. Que se me había olvidado. Vale. ¿Vale? A ver si la veis. Sí, ¿La sí, veis? si ve la presentación puedes comenzar. Vale. Bueno, antes que nada, perdona porque no te he enviado mis señas, se me ha olvidado. Pero bueno, lo has hecho muy bien. Realmente lo más importante es que estamos trabajando en la agrupación de defensa sanitaria PIATS. O sea que yo lo que voy a comentar en esta charla breve es explicar un poco cómo se evalúa la infestación de Varroa, que es el parásito que nos preocupa más al sector apícola en las colonias de abejas y de la cual se ha hecho la aplicación esta que comentabas, informática. Entonces, simplemente, bueno, pues como has comentado tú, yo soy técnico, soy doctor en ciencias biológicas y técnico de APIATS. Soy biólogo. APIATS es una asociación de apicultores sin ánimo de lucro y simplemente, bueno, se denomina ADS porque tiene una regulación propia, una normativa propia. Son agrupaciones de defensa sanitarias. En este caso es una asociación de apicultores que son ganaderos para fines sanitarios, o sea, para proteger, dedicar el máximo esfuerzo a temas sanitarios, de protección sanitaria. También, bueno, además de asesoramiento, experimentación, investigación apícola, en la que dedicamos bastantes recursos, hacemos cursos de apicultura y también gestionamos la compra de tratamiento y las ayudas que hay de la Unión Europea para el tratamiento de Varroa. Hay un tratamiento obligatorio que tiene un coste considerable y hay unas ayudas para proteger a este sector, que es importante por el tema de la polinización. Básicamente, lo que más le importa en las grandes cifras, mucho más importante la polinización que realizan, sobre todo en agricultura, pero también en medio ambiente. Ahora mismo tenemos como hay en la tabla, unos 570 apicultores de toda la Comunidad Valenciana, principalmente de Valencia, y alrededor de 90.000 colmenas. Están distribuidas de varios tipos. Hay verticales, que son colmenas que crecen, desarrollan verticalmente, y otras horizontales, que es la clásica de aquí, la de toda la vida, que es la Layet. ¿Vale? Bueno, este es el parásito que nos ocupa. La Varroa destructor, se llama en latín. Es un parásito estricto de las colmenas, muy adaptado a la vida, por lo tanto, a la vida de la colmena entre las abejas, encima de las abejas. Es un ectoparásito, parásito externo, y tiene un cuerpo especialmente adaptado a la vida sobre la abeja. Tiene, bueno, unas ventosas en las patas que le hacen que se fije muy fuertemente al cuerpo de la abeja, que lo necesita porque en la colmena hay mucho roce de unas abejas y otras, hay una vida interna muy activa, y entonces si no tiene estas cualidades, pues no duraría mucho. En el ciclo se describe brevemente con este esquema realizado por un apicultor americano, que está muy bien.
Entonces, veis ahí el lavarroa, cómo entra en una celdilla en el paso 1. Esta es una celdilla con una cría, con una larva a punto de opercular. Está 9 días la cría abierta y al 10.º día aproximadamente las abejas le añaden una tapa, un opérculo de cera, que lo veis en el segundo paso, en el paso 2, y entonces tapan la celdilla. La larva ya está dentro, está durante un tiempo inactiva, luego se recupera, empieza a alimentarse de la prepupa y de la pupa. La pupa es cuando ya tiene forma de abeja, la que veis ahí, y empieza a alimentarse de la hemolinfa de la abeja, de la pupa. Y empieza a poner huevos con una cadencia determinada, casi cada 30 horas más o menos, de los cuales se desarrolla un macho y varias hembras. Como veis, va desarrollándose la abeja y va desarrollándose las larvas. Al final, cuando nace la abeja adulta, si es que nace, porque si hay un nivel de parasitación muy alto, puede incluso morir en la celdilla, con lo cual las abejas tendrían que limpiarla y extraerla. Pero si la abeja es capaz de salir, sale con la madre, normalmente la madre puede morir o puede salir, más una hija adulta o 2 hijas adultas. En la cría de obrera es lo que ocurre. Los otros individuos maduros y viejos, digamos, pueden morir en la celdilla y tanto unos como otros pueden caer eventualmente al fondo de la colmena. Y esto es lo que utilizamos nosotros, se ha utilizado siempre desde el principio de la Lavarroa, la utilización de unos fondos, unos dobles fondos, para recoger estos individuos que caen al fondo, que se pueden distinguir entre los residuos de la colmena. Entonces ahora lo explico luego en qué consiste el doble fondo. Aquí tenéis una pupa de abeja próxima al nacimiento, o sea, le falta un día o día y medio para nacer. Y aquí tenéis, a la derecha están los individuos que podemos encontrar del parásito que se ha reproducido ahí en esa celdilla. La madre sería la de parte superior y el resto serían hijas. Como veis, el macho, que es el inferior, se distingue fácilmente porque tiene una morfología muy diferente a las hembras. Las hembras son las que son viables, el macho solo vive en la celdilla de cría y muere. Al poco de salir la abeja muere. No es viable, no tiene vida libre. La fecunda a sus hermanas o se fecunda dentro de la celdilla, con lo cual la hembra ya sale en la espermateca, tiene el esperma para poner los huevos en los ciclos que hace de reproducción. Pues bueno, este es una panorámica, una sección pequeña de los fondos sanitarios que utilizamos, donde se ven las larvas que han caído y el resto de residuos de trozos de cera, excrementos de polilla. Hay una serie de residuos que se pueden identificar y también nos sirve de paso para ver el estado de la colmena. Entonces, para evaluar la infestación, que es, digamos, uno de los principales objetivos de estos fondos, es el diagnóstico, pueden utilizarse muestras de cría, muestras de abejas o los fondos sanitarios. Nosotros recomendamos los fondos sanitarios, aunque es un gasto adicional porque tienes que modificar la colmena con un fondo de este tipo. El fondo consiste realmente en un fondo de malla. Normalmente las colmenas tienen un fondo fijo que es de madera, pues nosotros sustituimos este fondo de madera por un fondo de malla de 3 milímetros y un doble fondo que puede ser de madera o de plancha galvanizada. Y ahí es donde colocamos las láminas, normalmente engrasadas con vaselina, para que se fijen todos los residuos y entre ellos las larvas que caen, muertas o por acción de una acaricida, por ejemplo. Aquí tenemos una imagen de un fondo en el que se está quitando la lámina cuadriculada. Nosotros las cuadriculamos para facilitar el recuento, porque hay veces que hay una cantidad de larvas bastante grande y si no tienes cuadrículas, pues te pierdes. Aquí abajo tenemos un apicultor realizando un test de cría de obrera. Lo que pasa es que estos tests son cruentos, porque tienes que matar unas pocas pupas. Y aquí se ven pues, las larvas que están en el interior de las crías. Son cruentos e invasivos. Tienes que abrir la colmena y esto implica pues, un tiempo y lo mismo que si se hace con las abejas adultas. En este caso se utiliza el test del azúcar en polvo para hacer que se desprendan los ácaros, con lo cual no es cruento, pero sí que es invasivo porque hay que abrir la colmena y esto, pues al abrir la colmena siempre repercute en la colmena, un poco, ¿vale? Y es más trabajo. Entonces, nosotros lo que nos ocupa es el fondos sanitarios. Aquí vemos una foto con más detalle, lo he explicado, el doble fondo, primero de malla, el segundo
colocado a más o menos a 1 centímetro de distancia, y esto recoge los residuos, todos los residuos. Entonces, las ventajas principales son que no es necesario abrir la colmena, muy importante, no es invasivo, no le estamos perjudicando a la colmena, no estamos cogiendo muestras de material biológico ni nada, y lo más es importante también es que es un buen indicador de la población total de Varroa. Yo os ofrezco aquí unos ejemplos. Aquí antes veis con más detalle algunos ejemplos de fotos de fondos en los que se ve pues se puede evaluar el vigor de la colonia por la cantidad de residuos, el conteo de Varroa, que es lo más importante. Otras patologías como las momias de pollo escayolado, un hongo que ataca a la cría, que aquí se ve en la parte de izquierda, abajo en la parte de izquierda, esta masa que vemos aquí un poco gris. Y luego, pues otros, bolas de polen, etcétera, trozos de cera. Se puede, además de informarnos del tema de Varroa, nos puede informar sobre el estado sanitario y productivo de la colmena, un poco, con experiencia. Aquí vemos un detalle de lo que os comentaba antes, una cantidad de Varroas, una densidad de Varroas que si no tuviéramos cuadrícula, y ahí es donde puede ser muy interesante la aplicación esta que vamos a comentar hoy, para contar, sobre todo para contar esta cantidad inmensa de Varroas. Y lo que os comentaba también, vamos a distinguir dos cualidades importantes, y es el tema de diagnóstico. Los fondos sanitarios sirven para diagnosticar, sobre todo, sin aplicación de tratamiento, para evaluar la mortalidad natural. La mortalidad natural es proporcional a la población de Varroa de la colmena. Nosotros hemos hecho ya varios estudios, aquí os presento uno, en el que se han analizado los resultados de mortalidad natural por día en 7 días previos, y luego se ha evaluado la población de Varroa total de la colmena. Entonces, aquí vemos una línea que tiene una correlación muy buena entre los datos de mortalidad natural previa y población final de Varroa. Estos datos no siempre en todos los ensayos correlacionan también, pero bueno, yo para lucir un poco más el tema, he puesto uno que correlación es bastante alta. Pero bueno, suelen ser bastante altas, del orden de 0,80 o más. ¿Vale? Y luego la otra parte que es muy interesante, sobre todo también para las empresas que preparan acaricidas para Varroa, para hacer los ensayos de eficacia. Nos permite evaluar la mortalidad por la acaricida. Entonces aquí vemos en esta gráfica mortalidad natural previa, y llega un momento que la curva sube de una forma abrupta, y esto es debido a la colocación de una acaricida. Entonces podemos contar todas las Varroas que están afectadas por la acaricida y luego aplicar una acaricida de contraste para evaluar el resto que ha quedado, porque hay casos de resistencia a acaricidas. Entonces nos interesa saber en cada momento la eficacia de cada acaricida. Entonces, también se pueden hacer incluso curvas de supervivencia con estos datos. En cada colmena, cada curva sería de una colmena, y en una hemos interpolado una curva de supervivencia que también tiene una correlación muy buena. Estas curvas bien podrían ser de una acaricida, por los efectos de una acaricida. Y bueno, pues más o menos esto era lo que os quería comentar. Si hay alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que ha quedado más o menos claro la problemática que actualmente representa este tipo de enfermedad para las abejas, y también el que disminuyan determinadas polinizaciones y lo importante que es que tengamos abejas, ¿no? Sí, sí. Es la peor plaga que hay a nivel mundial. Para las colmenas ha sido un antes y un después. Desde que entró, por ejemplo, bueno, está distribuida en todo el mundo, y desde que entró en España del 86, igual que en los otros países, ha sido un antes y un después. Ha cambiado totalmente la apicultura. Entonces, poder determinar esta enfermedad a través de los datos, que en este caso son imágenes, creo que es importante para lo que es el mundo de la apicultura, y que además es tan importante para que continúen efectivamente polinizando y hayan frutos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y ¿Quieres vamos. que te la presentación ya o la dejo un momento por si acaso? No, déjala de compartir porque ahora va a entrar Juan Luis Muy y bien. va a compartir la suya. Muchas gracias.